En lo alto de las brumosas crestas, donde los susurros de los pinos nunca cesan, una chica de la ciudad temblaba ante una cabaña que apenas se mantenía en pie. La habían enviado allí avergonzada, exiliada por desobedecer, para vivir bajo la vigilancia de un chico al que la gente del pueblo llamaba ermitaño, un alma tan salvaje y taciturna como las propias montañas. Los días se convirtieron en silencio, el silencio en ritmo, y el ritmo en algo tierno que ninguno de los dos podía nombrar. Entre el crujir de la madera vieja y el aroma del humo de pino, ella comenzó a darse cuenta de que el castigo podía traer una paz inesperada. Pero bajo esa paz yacían secretos profundamente grabados en las colinas, secretos que podían unirlos o separarlos. ¿Qué sucede cuando el corazón encuentra refugio en el mismo lugar destinado a humillarlo? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El carruaje la había dejado al pie del sendero sin siquiera mirar atrás. Sus ruedas chirriaban sobre el barro helado, alejándose hasta que solo quedó el susurro del bosque. Ahara se quedó allí, envuelta en un abrigo demasiado elegante para el lugar al que se enfrentaba. Sus dedos tocaron el medallón que llevaba en el cuello, un hábito nacido de la soledad. En su interior, la descolorida sonrisa de su madre la miraba, tranquila y comprensiva, como si hubiera previsto este momento de exilio. Comenzó a subir hacia la cabaña. El camino era estrecho, lleno de raíces que se enganchaban en sus botas y ponían a prueba su paciencia. Cada pocos pasos se detenía para respirar, mirando hacia el valle que se extendía a sus pies. La civilización ya parecía estar a una vida de distancia. Arriba, las nubes se acumulaban como pensamientos lentos, cargadas de lluvia silenciosa. En algún lugar más allá de la cresta, el humo se elevaba desde una chimenea. Cuando llegó, la cabaña parecía más pequeña de lo que imaginaba, como si se retirara del mundo que la rodeaba. El hombre que esperaba en la puerta, Rowan, no se movió para saludarla. Su presencia seguía siendo deliberada, como si la propia montaña lo hubiera moldeado. Sus ojos se encontraron con los de ella brevemente, indescifrables, y luego se desviaron hacia la mochila que tenía a sus pies. «Tendrás que traer tu propia leña», dijo simplemente, dándose la vuelta. Las palabras le dolieron más de lo que él pretendía. Ella lo siguió al interior, rozando una piel colgada y una mesa hecha con tablas de pino sin pulir. El aire olía a savia, humo y soledad. Él se movía como alguien acostumbrado al silencio, llenándolo en lugar de temerlo. Ahora dejó sus pertenencias y vio su reflejo en un espejo de hojalata, pálida, insegura, pero extrañamente viva. «¿Aquí es donde me voy a quedar?», preguntó. «Por ahora», respondió Rowan, sin malicia, mientras se giraba hacia la única ventana que daba al bosque. Más allá, los árboles se alzaban uno junto a otro, indiferentes a su llegada. En la ciudad todo tenía límites, muros, nombres, expectativas. Aquí solo había distancia, y en esa distancia sentía que su propia forma se difuminaba. Al caer la tarde, Rowan encendió la lámpara. Las sombras se alargaban por las paredes, suaves y desiguales. Le ofreció pan, grueso y oscuro, y una taza de agua extraída del manantial cercano. Estaba más fría de lo que esperaba, y también más pura. «Mi padre pensó que esto me enseñaría humildad», murmuró ella al cabo de un rato. «Quizá lo haga», dijo Rowan, aunque no había malicia en ello. Ella casi sonrió, sin saber muy bien si debía hacerlo. Más tarde, sola en su rincón de la cabaña, Ahara volvió a abrir el medallón. El rostro de su madre brillaba débilmente a la luz de la lámpara. El cierre estaba doblado. Llevaba así años. Recorrió la abolladura con el pulgar, recordando cómo su madre solía tararear mientras le cepillaba el pelo. Ese sonido había sido su medida de seguridad. Ahora solo tarareaba el viento de la montaña, una melodía más profunda y antigua. Los pasos de Rowan se movían fuera, firmes y sin prisas. A través de las grietas de la pared, podía ver las chispas de su hacha golpeando la madera. El ritmo era casi humano. Trabajo, pausa, respiración. Pensó en la charla interminable de la ciudad, las mentiras pulidas de las cenas de su padre, los ojos que medían el valor por la riqueza. Aquí no había público, solo resistencia. Cuando el fuego se apagó, se envolvió en una manta que olía ligeramente a cedro. El suelo crujía bajo ella, la cabaña respiraba en el frío. Pensó en su castigo no como crueldad, sino como desplazamiento.
La habían arrancado de un mundo y la habían colocado en otro. Ni cruel ni amable, solo paciente. Lo último que vio antes de dormir fue el medallón brillando suavemente a su lado. Un pequeño círculo de memoria en una vasta oscuridad indiferente. La tormenta comenzó mucho antes de la lluvia. Empezó como un murmullo bajo en el aire, una inquietud que se agitaba entre los pinos y se filtraba por las juntas de la cabaña. Ara se despertó con el destello de un relámpago a través de la ventana y el olor penetrante de la tierra húmeda. Se ajustó el chal y encendió una pequeña linterna, cuya llama temblaba como su respiración. Rowan estaba fuera asegurando las tablas del techo antes de que llegara el verdadero aguacero. Ella observó su figura moverse a través de la neblina, metódica, fuerte, sin prisas. Cada movimiento parecía medido, no contra el tiempo, sino contra la necesidad. En su silencio, ella percibió a un hombre moldeado por las dificultades, no por la amargura. Sin embargo, había algo en él que permanecía cauteloso, como si llevara una carga que la montaña no podía aliviar, cuando la lluvia cayó con fuerza. Entró empapado y colgó el abrigo junto a la puerta. Los truenos retumbaban sobre sus cabezas como un juicio divino. Se sentó sin decir nada, mirando fijamente la chimenea. Ella quería hablar, darle las gracias por desafiar al tiempo, pero él permanecía completamente en silencio. Así que volvió a su rincón, fingiendo leer uno de los viejos libros que habían dejado los antiguos colonos. Fue entonces cuando se fijó en el cajón, ligeramente abollado, con los bordes deformados por la humedad. Dentro, envuelto en una tira de lino descolorido, había un papel doblado, rasgado por un lado y con la tinta manchada. La escritura, aunque frágil, era lo suficientemente legible como para atraer su atención. Rowan, si aún hay perdón en tu corazón, vuelve antes del invierno. El fuego nunca debió propagarse. Era mi responsabilidad, no la tuya. Se lo he dicho a todos, pero no me han escuchado. El resto estaba manchado, ilegible, pero una línea destacaba claramente en la parte inferior, marcada profundamente en el papel como si hubiera sido escrita con desesperación. Por favor, no dejes que la montaña te lleve también. Ara se quedó paralizada. Las palabras quemaban su calma. La letra de una mujer, elegante y temblorosa. Lo dobló con cuidado, pero sus pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento. ¿Quién lo había escrito? ¿Qué fuego? ¿Y por qué esconderlo en lugar de responder? Cuando Rowan se levantó para ir a buscar más leña, ella rápidamente deslizó la carta debajo de un libro que había sobre la mesa. Sin embargo, la culpa le picaba la conciencia. La carta le pertenecía a él, no a su curiosidad. Aún así, algo en su tristeza resonaba en ella, un eco de su propio exilio, la sensación de no ser escuchada. Más tarde, cuando él avivó el fuego, ella se arriesgó a echar un vistazo. Sus manos, marcadas por cicatrices pero firmes, parecían haber conocido tanto la creación como la destrucción. «Rowan», dijo ella en voz baja, «¿llevas mucho tiempo viviendo aquí?» Él levantó la vista, con los ojos brillando a la luz del fuego. «El tiempo suficiente». «¿Y antes?» «Antes no importa mucho». La firmeza de su tono cerró la puerta que ella apenas había abierto. El silencio volvió a caer, solo interrumpido por el ritmo de la lluvia contra el techo. A medida que la noche se hacía más profunda, la tormenta rugía con más fuerza. El agua goteaba por una grieta cerca de la ventana. Ella se apresuró a colocar un cuenco debajo de la gotera y luego se volvió y lo encontró mirándola. No con dureza, solo con tranquila conciencia. «No tienes que arreglar lo que la montaña rompe», dijo él. Ella sonrió levemente. «Quizás no, pero aún puedo intentarlo». Algo se suavizó en su expresión entonces, fugaz pero real. Él asintió una vez antes de darse la vuelta. Cuando él finalmente se retiró a su catre, Arya se sentó junto a la chimenea, y la carta rasgada la llamó desde donde yacía escondida. La sacó de nuevo y estudió los bordes, las tenues marcas de quemaduras. Había dolor atrapado en esas líneas, un dolor demasiado crudo para desvanecerse. Pensó en los castigos de su padre, en su creencia de que la distancia y el silencio podían enseñar obediencia. Quizás el silencio de Rowan provenía de una herida similar, solo que más profunda, más antigua. Otro relámpago iluminó la habitación, proyectando su sombra a lo largo de la pared. Por un momento, pareció la silueta de su madre, alta, serena, firme. Apretó el medallón que llevaba al cuello,
susurrando una silenciosa disculpa tanto a los vivos como a los muertos. Al amanecer, la tormenta había pasado. El bosque brillaba, limpio pero inquieto. Cuando Rowan salió, Ara colocó la carta sobre la mesa, donde él la vería. Sin palabras, sin explicaciones, solo la verdad devuelta a su dueño. Horas más tarde, cuando él regresó, el papel había desaparecido. No lo mencionó, pero su mirada se detuvo en ella más tiempo de lo habitual, como si la viera no como un castigo, sino como una testigo. Esa noche encendió una vela más junto a la ventana, cuya llama ardió constante hasta la mañana. Una tregua tácita, frágil como el amanecer, amaneció clara y dorada, con la luz del sol entrando por las rendijas de las contraventanas como hilos de perdón. El bosque brillaba bajo un fino velo de niebla. Cada hoja estaba cubierta de rocío. Aarys estaba de pie junto a la puerta de la cabaña, respirando el intenso aroma del pino húmedo. El aire parecía nuevo, vivo, como si la violencia de la noche hubiera lavado algo invisible. Rowan ya estaba fuera, apilando leña en filas ordenadas y simétricas. Llevaba las mangas de la camisa remangadas hasta los codos, revelando el tipo de fuerza que no provenía del orgullo, sino de la persistencia. Ella observó en silencio durante un momento antes de salir a ayudar. «Puedo llevar las piezas más pequeñas», se ofreció, esperando que él se negara. Él la miró y luego simplemente asintió con la cabeza hacia la pila. «Si puedes levantarlo, es tuyo». No era exactamente un estímulo, pero tampoco era un rechazo. Eso era suficiente. Ella recogió los troncos más ligeros y siguió su ritmo, colocando cada pieza en su lugar. Trabajaron codo con codo, hablando poco. La montaña no necesitaba conversación. Hablaba a través del viento, a través del suave crepitar de la madera seca. Más tarde, ese mismo día, dentro de la cabaña, Ara comenzó a limpiar los estantes. El polvo se elevaba en perezosas nubes que cubrían sus manos de gris. Debajo de una pila de sábanas viejas, encontró un objeto colgado torcido en la pared, un pequeño reloj de latón, con el cristal roto y las manecillas detenidas para siempre en las 3:27. Los engranajes del interior estaban oxidados. Lo tocó con delicadeza. Le pareció extraño que incluso las cosas rotas siguieran en su sitio, esperando a que alguien se fijara en ellas de nuevo. Cuando Rowan entró, le preguntó, «¿Todavía funciona?» Él lo miró brevemente. «Hace años que no funciona. ¿Quieres que lo intente?» Se encogió de hombros. «Puedes intentarlo, pero algunas cosas se detienen por una razón». Ella sonrió levemente. «O tal vez estén esperando a que las den cuerda de nuevo». Esa noche, mientras él arreglaba el techo, ella se sentó junto al fuego. Las herramientas se esparcían por la mesa. Al principio, los engranajes del reloj se resistían, pero ella siguió con paciencia, guiada por la memoria. Su madre solía arreglar cosas pequeñas, botones, bisagras, corazones. «Nada es inútil si alguna vez tuvo un propósito», solía decir. Esos pensamientos estabilizaron las manos de Ara. Afuera, el viento volvió a soplar. Los árboles susurraban secretos en voz baja. Rowan entró, sacudiéndose el frío de los hombros. Se detuvo al verla, inclinada sobre el reloj, con el pelo suelto alrededor de la cara y la luz de la lámpara reflejándose en el latón. «No tienes por qué hacer eso», dijo. «Lo sé», respondió ella, «pero quiero hacerlo». Él la observó un momento más y luego volvió a su banco de trabajo. Entre ellos, el silencio creaba algo tácito, respeto, tal vez, o el lento comienzo de la confianza. Cuando ella finalmente volvió a colocar el reloj en la pared, este no hacía tic-tac. Ella suspiró, sonriendo a pesar suyo. «Quizás tenías razón», dijo en voz baja. Rowan levantó la vista desde su silla junto al fuego. «A veces lo que importa es el esfuerzo, no el resultado». Su tono era tranquilo, pero las palabras perduraron. Más tarde, mientras cenaban un sencillo guiso y pan aún caliente del horno, ella se fijó en cómo él miraba fijamente las llamas. Había distancia en su mirada, como alguien que recuerda un lugar que ya no existe. «¿Esa carta era de alguien a quien querías?», preguntó con cautela. Él no se movió durante un momento, y luego dijo que sí. «Pero querer a alguien no cambia lo que ya no está». Ella bajó la mirada, avergonzada de su curiosidad. Sin embargo, intuyó que él no había querido herirla, solo expresar lo que la vida ya le había enseñado cuando se retiraron los platos. Rowan se sentó junto a la ventana, con un cuchillo en la mano,
tallando pequeños trozos de madera para crear algo sin forma. El constante rasguño llenaba la habitación de ritmo. «Rowan», dijo ella en voz baja, «¿por qué te quedas aquí? ¿Por qué no volver? Porque la paz no te sigue. Te la ganas donde estás». Era lo más que había dicho nunca de una sola vez. Su voz no transmitía orgullo ni amargura, solo realidad. Cuando el fuego se apagó, Ara volvió a mirar el reloj, que seguía inmóvil, pero ahora de alguna manera diferente. Alargó la mano y giró la llave de cuerda por última vez. No pasó nada, pero el acto en sí mismo le pareció una plegaria. Esa noche, antes de dormir, escribió una sola línea en su pequeño cuaderno. A veces, el silencio no es un castigo, es una reparación. En las horas más profundas, cuando la cabaña se había acomodado a su propio ritmo, un leve tic-tac rompió el silencio. Una vez, dos veces, luego de forma constante. Rowan, medio dormido, abrió los ojos al oír el sonido. No habló, no se movió. Solo observó cómo la suave luz del fuego moribundo se reflejaba en la esfera de latón del reloj. Ahora, de nuevo vivo, y por primera vez en años, algo dentro de él también comenzó a moverse. El invierno llegó suavemente ese año, no con furia, sino con tranquila persistencia. La escarcha se deslizaba por los cristales de las ventanas cada mañana, trazando finas venas blancas que brillaban cuando el sol se abría paso. Dentro de la cabaña, la vida se ralentizó al ritmo del fuego. Los días comenzaban con humo y terminaban con brasas. Entre medias se extendían horas de trabajo sencillo y silencioso que, de alguna manera, llenaban el corazón. Ara había aprendido a cortar leña, no con elegancia, pero sí con determinación. Rowan había dejado de corregir su postura, contento con verla encontrar su propio ritmo. Cada tarea que antes le aterrorizaba, acarrear agua, lavar la ropa, recoger piñas para encender el fuego, se había convertido en una rutina, incluso reconfortante. Una mañana lo encontró fuera, junto al tocón, con un cuchillo en la mano. Finas virutas de madera caían al suelo como cintas. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó, ajustándose el chal. Él no levantó la vista. «Algo para pasar el rato», dijo ella, acercándose para ver cómo tomaba forma. Era una cuchara, pequeña y de bordes irregulares, pero elegante. «Podrías venderlas», dijo ella. Él sonrió levemente. «No las hago para venderlas». «¿Entonces para qué?». Él se encogió de hombros. «A veces ayuda a dar forma a algo con las manos. Te recuerda que el mundo aún puede tomar forma». Ella asintió, aunque no lo entendía del todo. Esa noche, cuando volvió del pozo, la cuchara descansaba sobre la mesa junto a su cuenco. Ahora su superficie era lisa, pulida con cuidado. Sus iniciales, Eugapu, estaban delicadamente grabadas en el mango. La tocó con vacilación. «¿La has hecho para mí?». Él removió el guiso en silencio, fingiendo no oírla. «Necesitabas una». «Es preciosa», susurró ella. Él asintió levemente con la cabeza. Solo era una cuchara. Pero ella sabía que no era solo una cuchara. Era un reconocimiento, un puente sutil construido sin palabras. En los días siguientes, la utilizó en todas las comidas. Cada vez que la levantaba, sentía un calor que no provenía del fuego, sino de algo más humano, más frágil. Le sorprendió mirándola una o dos veces, pero su mirada volvió rápidamente a su trabajo. Sin embargo, ahora sus ojos no mostraban distancia, solo una tranquila comprensión. Cuando la nieve se hizo más profunda y el bosque se quedó en silencio, Ara comenzó a leer en voz alta por las tardes un viejo libro que encontró en la estantería. Cuentos de ríos, estaciones y la resistencia de las vidas ordinarias. Rowan escuchaba, tallando en su rincón, con el ritmo de su cuchillo marcando el compás de su voz. Una noche, ella se detuvo a mitad de la historia y le preguntó, «¿Alguna vez has tenido a alguien a quien leerle?». Él dejó el cuchillo. No, no creía que lo necesitara. Y ahora miraba al fuego. «Creo que me equivoqué». El silencio que siguió no era vacío, era pleno, como la pausa antes de que la música se reanude. Los días se difuminaban suavemente unos en otros. Ara comenzó a hornear pan sencillo, aprendió a remendar ropa y una vez incluso se rió. Se rió de verdad cuando una ardilla de pino se coló por la puerta y robó un trozo de comida de la mesa. Rowan se volvió, sobresaltado por el ruido. Hacía años que no oía risas en la cabaña. Le sorprendió de la mejor manera posible. Esa noche, mientras la nieve caía densamente fuera,
Ara lo encontró mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Se unió a él en silencio. ¿Alguna vez has deseado que las cosas hubieran sido diferentes?, le preguntó. Él respiró hondo. A veces. Pero a la montaña no le importan los deseos. Solo te enseña a vivir con lo que hay. Y si lo que hay cambia, entonces aprendes a vivir de nuevo. Su respuesta quedó suspendida entre ellos, frágil como la escarcha. Antes de dormir, volvió a coger la cuchara y trazó las letras. Su nombre había sido tallado en madera por un hombre que rara vez hablaba, que vivía como si el silencio fuera la supervivencia. Sin embargo, con este pequeño regalo, había dicho más que cualquier confesión. Cuando el fuego se apagó, Cool susurró suavemente a la oscuridad. Quizás los dos necesitábamos renacer. El viento aullaba fuera, sacudiendo los aleros, pero dentro todo permanecía en calma. La cuchara descansaba sobre la mesa a su lado, brillando débilmente a la luz del fuego. Ahora era más que un utensilio. Era la prueba de que algo delicado podía echar raíces incluso en el suelo más árido. Rowan, medio despierto en su silla, oyó cómo su respiración se calmaba hasta quedarse dormida. Su mirada se posó en la cuchara y por primera vez en años sintió que algo cambiaba silenciosamente en su interior. La sensación de que quizá la montaña no le había quitado todo después de todo. Quizás le había dado a alguien que veía al hombre detrás del silencio. El reloj marcaba suavemente las horas en la pared, indicando el lento y sincero paso previo al nuevo tiempo. La mañana amaneció cubierta de blanco, sin distinción entre el cielo y la tierra, como si el mundo hubiera olvidado sus límites. La cabaña temblaba bajo el peso del viento. Rowan había visto inviernos como este antes. Ahora no. Se quedó junto a la ventana, con los brazos cruzados alrededor de sí misma. Es como si las montañas intentaran tragarse todo, susurró. Pasará, dijo Rowan, echando otro leño al fuego. Siempre pasa, pero no parecía que fuera a ser así. El viento aullaba a través de las rendijas y la nieve se amontonaba contra la puerta. Estaban atrapados. Los días se fundían con las noches hasta que el reloj parecía haberse congelado. Para distraerse, Ara decidió ordenar los rincones que habían ignorado durante tanto tiempo. Detrás de una tabla suelta del suelo, su mano rozó un papel fino, quebradizo y frío. Lo sacó. Era una fotografía medio rota, cubierta por el polvo de los años. Rowan, llamó en voz baja. Él se volvió desde la estufa, frunciendo el ceño. ¿De dónde has sacado eso? Estaba escondida debajo del suelo. Se la mostró con expresión cautelosa. Rowan la cogió y recorrió con el pulgar el borde rasgado. La luz del fuego iluminó la tenue imagen. Era él de niño, de pie junto a un hombre con ojos familiares y la misma mandíbula marcada. La mano del hombre mayor descansaba orgullosa sobre el hombro del niño. ¿Tu padre?, preguntó ella con delicadeza. Rowan asintió una vez y luego apartó la mirada. ¿Qué queda de él?, vaciló ella. ¿Qué pasó? Él se quedó mirando las llamas durante un largo rato. Construyó esta cabaña con sus propias manos. Dijo que sería un hogar que nunca se doblegaría ante el mundo. Pero después de que mi madre muriera, no pudo soportar el silencio. Una mañana de invierno cogió su rifle y se adentró en el bosque. Encontré el arma 3 días después. A él nunca lo encontré. La tormenta fuera aullaba con más fuerza, como si se hiciera eco del recuerdo. Ara no dijo nada. Solo se sentó a su lado, con la foto entre ellos. ¿Nunca lo buscaste de nuevo?, preguntó ella. Lo busqué hasta que la nieve lo borró todo, respondió él. Después de eso pensé que quizá la montaña lo había retenido por alguna razón. Ella estudió su rostro, la expresión de su mandíbula, el leve temblor de su voz. «Seguiste viviendo aquí», asintió él, «porque irme habría significado admitir que estaba solo». Se le hizo un nudo en la garganta. «Ya no lo estás». Entonces la miró, como si las palabras fueran demasiado frágiles para sostenerlas. El silencio que siguió no fue pesado esta vez. Era reconfortante. 2 personas, una al lado de la otra, unidas por algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. Esa noche, la tormenta se desató con renovada furia. La cabaña temblaba y las vigas del techo crujían. Rowan trabajó rápidamente para asegurar la puerta, pero una fuerte ráfaga la abrió de par en par, lanzando nieve y astillas por toda la habitación. Ara jadeó, agarrándose el chal. Rowan le tomó la mano con firmeza y seguridad. «Quédate cerca», le ordenó. Durante horas lucharon juntos contra el frío, alimentando el fuego y tapando los huecos con trapos y telas viejas. Cuando el cansancio finalmente los venció, se sentaron frente al fuego,
envueltos en mantas, con los hombros rozándose. Tu padre construyó este lugar, dijo ella en voz baja, y ahora tú lo mantienes vivo. Lo construyó para aislarse del mundo, murmuró Rowan. Pero quizás su intención era mantener a alguien dentro, dijo ella con mirada tierna. ¿A alguien como yo? Él no respondió, pero la mirada en sus ojos lo decía todo mientras la tormenta amainaba. El amanecer se asomaba pálido a través de la ventana escarchada. El mundo exterior yacía sepultado bajo la nieve, blanco, limpio, nuevo. El ara se levantó primero y limpió el hielo del cristal. Es precioso, susurró. Detrás de ella, Rowan volvió a levantar la foto rota. Quizás sea hora de que deje de esconder cosas bajo el suelo, dijo. Colocó la foto en la repisa de la chimenea, junto a la cuchara que había tallado para ella. Aris sonrió levemente. Ahora está donde alguien puede verla. Él la miró y asintió. Sí, así es. Más tarde, esa misma mañana, ella lo encontró fuera, cavando un camino a través de la nieve, con el aire limpio y cortante. Se unió a él sin decir nada, con las mejillas sonrosadas por el frío. Trabajaron hasta que su aliento empañó el aire y sus risas, ligeras y sinceras, se elevaron por encima del crujir de sus botas. Por primera vez, la montaña no parecía una prisión, parecía algo vivo, que escuchaba. Cuando volvieron al interior, Rowan volvió a fijarse en la fotografía. Está rota por la mitad, como una historia inconclusa. Nunca encontré la otra parte, dijo distraídamente. Ara levantó la vista. Quizás no estaba destinado a encontrarla hasta ahora. Frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir? A veces, las cosas rotas esperan a que otra persona las termine, dijo ella en voz baja. Sus palabras perduraron mucho tiempo después de que ella se hubiera ido a la cama. Rowan se sentó junto al fuego, sosteniendo la foto bajo el resplandor. El niño de la foto lo miraba como un fantasma, inocente y ajeno a la pérdida. Susurró a la habitación vacía. Quizás sea hora de empezar de nuevo. Afuera, la tormenta había pasado. La nieve yacía inmóvil, intacta, esperando huellas. Adentro, la fotografía rota vigilaba la cabaña como un testigo silencioso de lo que se había perdido y de lo que aún podía reconstruirse. Cuando llegó el deshielo, lo hizo de repente. La nieve dio paso a la tierra húmeda. Los árboles volvieron a susurrar y el agua goteaba por las laderas como venas que regresaban a un gigante dormido. La montaña respiraba. Anahara había empezado a recorrer el perímetro cada mañana, escuchando el crujir del hielo al derretirse y el goteo de la nieve derretida desde los aleros. Una mañana notó algo que brillaba bajo el barro, cerca de los escalones de la cabaña. Se arrodilló, apartó la suciedad con los dedos y desenterró un pequeño reloj de bolsillo. Su superficie estaba desgastada y su cristal agrietado como telas de araña. Rowan, llamó, entrando en la cabaña. Él levantó la vista mientras afilaba su hacha. ¿Qué has encontrado? Le entregó el reloj. Su rostro cambió. La intensidad de su mirada se atenuó y se convirtió en algo más profundo, más antiguo. Creía que lo había perdido hace años, murmuró. Estaba enterrado justo ahí fuera. Abrió el reloj con cuidado y la bisagra chirrió levemente. Las agujas se habían quedado atascadas en las 247. Bajo el cristal agrietado, un tenue grabado reflejaba la luz. Se lo mostró a ella. A mi hijo, encuentra tu propio tiempo. Ara leyó en voz alta. La letra de tu padre. Él asintió. Me lo dio cuando tenía 16 años. Dijo que el tiempo de un hombre no le pertenece a nadie más. En aquel entonces no lo entendía. Ella sonrió suavemente. ¿Ahora lo entiendes? Rowan miró las manecillas inmóviles. Quizás se detuvo porque yo me detuve con él. Aga ladeó la cabeza. Entonces quizás sea hora de volver a ponerlo en marcha, dijo él con una risa seca. No se puede arreglar lo que lleva tanto tiempo enterrado. Quizá no, pero aún puedes llevarlo contigo. Sus palabras perduraron, hundiéndose en algún lugar donde él no esperaba. Esa noche se sentó junto al fuego, dando vueltas al reloj una y otra vez, escuchando el débil traqueteo de los engranajes que nunca volverían a moverse. No era el hecho de que estuviera roto lo que le molestaba, era lo que representaba, el tiempo que había dejado pasar desde que su padre desapareció. A la mañana siguiente, la encontró fuera recogiendo flores silvestres cerca del árbol. Ella sonrió cuando lo vio. Te has levantado temprano. No podía dormir, dijo él. Has estado pensando en ese reloj.
Ella se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Y he enterrado demasiadas cosas, dijo él en voz baja. Quizás sea hora de desenterrar alguna. Ara lo observó durante un momento. Luego asintió con la cabeza y dijo, empecemos poco a poco. Pasaron la tarde limpiando el cobertizo que había detrás de la cabaña. El polvo, las telarañas y los viejos recuerdos se aferraban a cada objeto. Descubrieron herramientas oxidadas, un espejo roto y una caja de madera sellada con una cuerda. Rowan la desató con cuidado. Dentro había cartas amarillentas, algunas sin abrir, otras desgastadas por los bordes. La letra de mi padre, dijo casi para sí mismo. Ar cogió una con delicadeza. Quizá las dejó para que las encontraras. Dudó antes de abrir la primera. El papel olía a pino y humo. La tinta estaba descolorida, pero legible. Hijo, si encuentras esto, significa que no pude quedarme. La montaña se lleva lo que quiere, pero espero que también te devuelva algo. No dejes que te endurezca como lo hizo conmigo. La mano de Rowan temblaba ligeramente mientras leía. El silencio en el cobertizo parecía denso, lleno de fantasmas. Ara le puso una mano en el hombro. No te dejó nada, te dejó palabras. Rowan dobló la carta y la guardó. Las palabras no cambian lo que se ha ido. No, dijo ella en voz baja, pero pueden cambiar lo que aún está aquí. Esa noche, al caer la tarde, Rowan colocó el reloj de bolsillo roto en la repisa de la chimenea, junto a la cuchara y la fotografía rasgada. Los objetos de sus días compartidos y su curación tácita comenzaron a formar una especie de santuario, no para lo que se había perdido, sino para lo que poco a poco se estaba recuperando. Ara se sentó frente a él, cosiendo un desgarro en su abrigo. ¿Alguna vez has pensado que la montaña te está poniendo a prueba?, le preguntó. Él sonrió. Siempre. ¿Y crees que la estás pasando? Rowan la miró a ella y luego a las manecillas congeladas del reloj. Por primera vez, tal vez, afuera, la tormenta se intensificaba. Los arroyos corrían más ruidosos, llevándose los últimos, aunque roto, parecía moverse de nuevo. No por el tic-tac de los segundos, sino por los silencios compartidos, los gestos y la reconstrucción constante de dos vidas que alguna vez estuvieron fracturadas por el orgullo y el dolor. Antes de acostarse, Ara colocó una pequeña flor silvestre junto al reloj. Ahí, dijo, algo vivo junto a algo que espera. Él sonrió con una sonrisa tranquila y poco habitual. ¿De verdad crees que está esperando? Creo que todo lo que está roto espera a que alguien lo vea. Cuando las lámparas se apagaron, los tres objetos de la cabaña, la cuchara, la fotografía y el reloj, brillaron débilmente a la luz del fuego. Tres fragmentos de dos vidas, aprendiendo lentamente a volver a ser enteras. La mañana siguiente amaneció clara y nítida. El aire traía el olor a pino húmedo y tierra descongelada. El Ara estaba remendando una manta cuando Rowan salió al exterior, con un sobre sin abrir en la mano. Aún no he leído esta, dijo con voz distante. La última carta, ella levantó la vista. ¿Estás seguro de que estás preparado? Él asintió. No importa si lo estoy. Es el momento. La abrió lentamente, el papel crujió bajo sus dedos. En su interior, en lugar de palabras, algo doblado cayó al suelo. Un mapa dibujado a mano. La tinta se había desvanecido, pero aún se veían unos trazos tenues. Cerca de la esquina superior, había una pequeña X marcada y, junto a ella, una palabra escrita con la letra irregular de su padre. Hogar. Ar se acercó. ¿Qué hay ahí? Trazó las líneas de las crestas con el dedo. Es la ladera norte, un antiguo territorio minero. Solía ir allí cuando era pequeño. ¿Crees que sigue allí? Rowan negó con la cabeza. No, pero quizá lo que dejó atrás sí. El mapa despertó en él una inquietud, un viejo anhelo de respuestas enterradas bajo demasiados inviernos de silencio. Durante días había sentido que la cabaña se le echaba encima, que sus paredes eran ahora demasiado pequeñas para contener los fantasmas que habían comenzado a hablar a través de las reliquias. Esa tarde, preparó una pequeña mochila, un cuchillo, un rollo de cuerda, el reloj roto y el mapa. Ara lo observaba en silencio. ¿Vas solo? Él dudó. Es mi pasado. Ella cruzó los brazos. Entonces también es parte del mío. Iré contigo. Partieron al amanecer. El sendero serpenteaba entre musgo húmedo y tierra descongelada. El sonido del agua goteando acompañaba cada paso. Los pájaros regresaban a las ramas, vacilantes pero vivos. El mundo despertaba de nuevo, y ellos también. A medida que subían, el aire se enrarecía.
El silencio de Rowan se hizo más profundo y a Ara lo dejó estar. Podía ver en su rostro que no se trataba de una simple excursión. Era un viaje interior. En un claro a mitad de camino, se detuvieron a descansar junto a un cedro caído. El mapa revoloteaba con la brisa mientras Rowan lo estudiaba. Solía venir aquí con él, dijo finalmente. Me enseñaba a rastrear ciervos, a leer el viento. Pensaba que se había ido porque me odiaba. Agra lo miró con ternura. Y ahora creo que quizás simplemente no sabía cómo quedarse. Continuaron adelante, cruzando pequeños arroyos y sorteando laderas aún resbaladizas por el deshielo. Al atardecer llegaron a la cresta marcada. Unos cimientos de piedra apenas visibles se alzaban del suelo. Eran los restos de una vieja cabaña de mineros medio cubierta por el musgo. Rowan se arrodilló junto a ella y apartó los escombros. Debajo de una roca plana, encontró una caja de hojalata envuelta en tela impermeable. Le temblaban las manos al abrirla. Dentro había varias cosas. Un pequeño diario de cuero, una fotografía de un Rowan más joven y su padre junto a un río, y una brújula, del mismo modelo que el reloj, con la misma frase grabada. A mi hijo, encuentra tu propio tiempo. Los ojos de Ar se suavizaron. No te abandonó, Rowan. Te dejó un camino. Se recostó, mirando fijamente los objetos. Todo este tiempo pensé que estaba solo, pero él seguía hablando. Simplemente dejé de escuchar. El sol se ponía, pintando las cimas con una luz ámbar. Ara le puso una mano en el hombro. A veces no oímos el amor hasta que estamos lo suficientemente tranquilos como para percibirlo. Él sonrió levemente. Te has vuelto bueno diciendo las cosas que yo no puedo decir solo porque me has dado espacio para escuchar. Encendieron una pequeña hoguera cerca de las ruinas y pasaron la noche bajo las estrellas. La montaña se alzaba silenciosa sobre ellos, pero su silencio ya no se sentía pesado. Era vasto, constante y vivo. Por la mañana, Rowan enterró la caja de hojalata bajo los cimientos y marcó el lugar con un pequeño montón de piedras. Deja que descanse donde comenzó, dijo en voz baja. Durante el camino de vuelta, el viento se intensificó y susurraba entre los pinos. El mapa volvió a agitarse en su mano antes de doblarlo con cuidado y guardarlo en la mochila de Ara. Quédatelo, dijo. Lo has visto más claro que yo. Ella lo miró. ¿Qué vas a hacer ahora? Él miró hacia el valle lejano donde se encontraba la cabaña. Empezar de nuevo, tal vez. Pero esta vez, no solo, llegaron a casa al atardecer. Las ventanas de la cabaña brillaban débilmente, como si les diera la bienvenida. Dentro, el mapa se unió a los demás objetos sobre la repisa de la chimenea, cada uno de ellos un paso en la misma silenciosa transformación. Aga se sacudió el polvo del abrigo y sonrió levemente. ¿Encontraste lo que buscabas? Rowan miró la repisa, la cuchara, la fotografía, el reloj, el mapa y luego a ella. No, dijo. He encontrado lo que no sabía que necesitaba. Afuera comenzó a caer la primera lluvia primaveral, suave y constante, y adentro, el tiempo, roto, enterrado y redescubierto, finalmente comenzó a moverse de nuevo. La mañana después de su regreso se sintió diferente, de alguna manera más ligera. La niebla de la montaña se aferraba a los árboles, pero el aire dentro de la cabaña tenía una tranquilidad que antes no había. Rowan se movía más despacio, deliberando cada paso, como si el mundo ya no lo persiguiera. Ara preparó té sobre el fuego, y el aroma de las hierbas llenó la pequeña habitación. Mientras barría cerca de la chimenea, notó que había una tabla suelta. Crujía bajo sus pies con un sonido hueco. Se arrodilló, la levantó y sacó un pequeño paquete envuelto en tela. ¿Qué has encontrado esta vez?, preguntó Rowan desde la mesa. Ara lo desenvolvió con cuidado. Dentro había un par de guantes de cuero viejos, agrietados pero suaves, con el forro desgastado por los años de uso. Uno tenía un parche cosido con forma de hoja de pino. Él respiró lentamente. «Son de mi madre», dijo en voz baja. «¿Los recuerdas?» Él asintió. Los llevaba todos los inviernos. Decía que el parche daba suerte. Después de su muerte, no los encontré por ninguna parte. Ar dio vueltas a los guantes entre sus manos. Parece que estaban destinados a encontrarte ahora. Él sonrió levemente. Era más fuerte que nadie que yo conociera. Llevaba calor en sus manos, sin importar lo frío que estuviera el mundo. Agra miró los guantes y luego a él. Quizás ella todavía te lo está recordando. Mantén tus manos calientes. Mantén tu corazón abierto. Él se rió suavemente. Suenas como ella. Ella lo miró a los ojos. Quizás por eso la montaña me trajo aquí.
Se quedaron en silencio durante un rato, con el fuego crepitando suavemente. Afuera, el bosque volvía a cobrar vida. El canto de los pájaros que regresaban, el suave tamborileo del agua derretida de los acantilados. La vida retomaba su tranquila persistencia. Más tarde ese mismo día, Ahara comenzó a limpiar una pila de ramas caídas detrás de la cabaña, decidida a volver a hacer usable el jardín. Rowan se unió a ella, llevando los viejos guantes. El cuero le quedaba bien, aunque el paso del tiempo lo había ablandado. Ella notó lo delicadamente que él manejaba cada trozo de madera, como si los guantes le hubieran recordado que incluso las cosas duras deben tratarse con cuidado. «Ahora eres diferente», dijo ella. Al cabo de un rato, él levantó la vista y entrecerró los ojos ante la luz. «¿Cómo diferente?» «Más ligero, como si ya no luchases contra el aire». Él lo pensó y luego sonrió levemente. Quizás solo haya dejado de luchar contra el pasado. ¿Y qué hay del futuro? Hizo una pausa, apoyándose en el mango de su hacha. No he pensado en eso todavía. Quizá también sea el momento. Esa noche, mientras Ahara leía en voz alta junto al fuego, Rowan se sentó en silencio, remendando el parche roto de uno de los guantes. Sus manos se movían lentamente, enhebrando la aguja con cuidado. Ella se detuvo a mitad de la frase. «¿Sabes coser?» Él sonrió. «La vida en la montaña te enseña todo tipo de cosas. O tal vez tu madre te lo enseñó antes». Él asintió. Ella lo hizo. Decía que un hombre debe saber arreglar lo que rompe. La sencillez de esa frase se instaló profundamente en el aire de la cabaña, cargada de significado. Ahara bajó el libro. «¿Y si lo que se rompe no es un objeto?» Rowan levantó la vista, con los ojos suaves pero firmes. «Entonces empiezas por donde más duele y esperas que tus manos lo recuerden». Se produjo un silencio, cálido, sin palabras, completo. Cuando Ahara fue a lavar los platos, encontró los guantes sobre la encimera, junto a su cuchara de madera. Rowan había cosido el parche con más fuerza, con un hilo limpio y resistente. Los diseños de hojas de pino parecían brillar a la luz del fuego. «¿Te los quedas?», preguntó ella. Él negó con la cabeza. «No, ahora son tuyos». «¿Los míos?», asintió. «Has hecho más aquí que nadie desde ella. La cabaña vuelve a respirar gracias a ti». Ahara tocó los guantes con vacilación. «No me pertenecen». «Sí», dijo él en voz baja. «Ahora formas parte de este lugar». Ella no discutió. En cambio, se los puso. El cuero estaba frío al principio, pero luego se ablandó con el calor. «Me quedan bien», dijo en voz baja. Rowan sonrió lenta y con seguridad. Entonces los dos se sentaron en el porche, envueltos en mantas, contemplando cómo las estrellas volvían a aparecer sobre los oscuros pinos. La montaña se alzaba silenciosa, pero ya no parecía indiferente. Parecía escuchar. La mano enguantada de Ahara rozó la de él. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. El silencio se prolongó, pero no era vacío. Estaba lleno de comprensión, de algo tácito que aún no necesitaba ser nombrado. A lo lejos, un búho solitario ululó, y Rowan exhaló. «Solía pensar que la montaña era un castigo», dijo. «Pero tal vez era un camino de regreso a casa», asintió. «A veces, la paz se disfraza de dificultad». Los guantes descansaban entre ellos, símbolos tanto del trabajo como del amor, de todo lo que podía soportar las estaciones frías y aún conservar el calor. Dentro, el fuego ardía lentamente, proyectando largas sombras sobre la repisa donde esperaban los demás artefactos. Cada uno susurraba un fragmento de su historia compartida: supervivencia, memoria, descubrimiento y ahora conexión. Y aunque no intercambiaron palabras mientras estaban sentados bajo las estrellas, algo en el aire había cambiado de nuevo. La montaña ya no era solo el lugar donde vivían, se había convertido en la guardiana de sus orígenes. El día en que se encontró la caja de música comenzó con lluvia. Finas capas de niebla se extendían por la cresta, suavizando los bordes del bosque. El techo de la cabaña tamborileaba con un ritmo paciente, y en el interior todo se sentía cercano, cálido y seguro. Ahara decidió ordenar la habitación trasera, una tarea que había pospuesto desde el primer día que llegó. Lo encontró debajo de una pila de sábanas apolilladas. Una pequeña caja de madera oscura tallada con delicados remolinos y pintura azul descolorida. Cuando levantó la tapa, el mecanismo chirrió antes de liberar una melodía débil, frágil, irregular, pero inquietantemente dulce. Rowan apareció en la puerta,
atraído por el sonido. No había oído eso en años, murmuró. La conoces, asintió él. Mi madre solía tocarla por las noches. Decía que era para el viento, no para dormir. Ara ladeó la cabeza. ¿Para el viento? Decía que la montaña escuchaba mejor cuando se le cantaba. Él sonrió levemente. Supongo que pensé que bromeaba. Ara volvió a dar cuerda al mecanismo y la melodía se tambaleó, pero luego se estabilizó. Era una nana sin letra, en parte triste, en parte serena. Rowan se sentó a su lado, con la mirada perdida. Recuerdo estar tumbado en el suelo, escuchando ese sonido mientras ella remendaba la ropa junto al fuego. Mi padre a veces tarareaba. No tenía buena voz, pero ella decía que era suficiente. R sonrió suavemente. Así suena el amor. Suficiente. La melodía se ralentizó hasta quedarse en silencio. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El único sonido era la suave lluvia. Es curioso, dijo Rowan en voz baja. Esa pequeña melodía les sobrevivió a ambos. Quizás eso es lo que realmente son los recuerdos. Música que se niega a detenerse. Cerró la tapa con suavidad. O quizás es un recordatorio para no dejar de escuchar. Esa noche colocó la caja de música en la repisa de la chimenea junto a las demás. La cuchara, la fotografía, el reloj, los guantes y ahora este pequeño guardián de canciones olvidadas. Cada pieza parecía tararear débilmente con vida propia, como si la cabaña hubiera comenzado a reunir su propio latido. Después de cenar, Rowan llevó la caja afuera. La lluvia había cesado, pero el cielo estaba bajo y gris, con nubes que se cernían sobre los picos. La colocó en la barandilla del porche y la volvió a dar cuerda. El sonido se desvaneció en la niebla. ¿Qué estás haciendo?, preguntó R desde la puerta. Él sonrió, dándole al viento algo que recordar. Ella se unió a él, quedándose cerca mientras la melodía se propagaba, suave pero constante. ¿Alguna vez piensas que tus padres estarían orgullosos de lo que has construido aquí?, preguntó ella. La mirada de Ram permaneció fija en el horizonte. Ya no me reconocerían. Quizás eso es lo que significa el orgullo, ver a tu hijo convertirse en alguien nuevo. Él se volvió hacia ella, con los ojos reflejando la tenue luz de la linterna. ¿Y tú, Ara? ¿Alguna vez has pensado en lo que diría tu familia si te viera ahora? Ella dudó. Solía pensar que sentirían lástima por mí, una mujer enviada lejos como una niña malcriada. Pero ahora miró alrededor de la cabaña, las herramientas, la montaña más allá. Ahora creo que me envidiarían. Rowan sonrió levemente. Encontraste la paz en un lugar construido para la soledad, pero no estás sola, dijo ella mirándolo a los ojos. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una chispa que ninguno se atrevía a nombrar. A la mañana siguiente, las nubes se disiparon, la luz se derramó a través de los árboles y por primera vez desde el invierno, el aire se sintió cálido. Los pájaros se reunieron cerca del alero, atraídos por la tenue música que aún perduraba de la noche anterior. Yara volvió a abrir la caja, dejando que la melodía llenara la mañana. Es como si nos recordara, susurró. Rowan asintió. O nos perdonara. Cogió su abrigo y el hacha. Hay un viejo árbol junto al arroyo. Pensé en cortarlo antes de que se caiga. Te ayudaré. Hizo una pausa. No tienes por qué, sonrió ella. Quiero hacerlo. Trabajaron juntos toda la tarde, con la canción de la caja de música resonando débilmente en sus mentes. El ritmo de los golpes del hacha, las risas que se escapaban entre momentos de esfuerzo, las miradas silenciosas, todo parecía formar parte de una melodía que la propia montaña tarareaba. Al anochecer regresaron a la cabaña, con las manos doloridas, pero el ánimo tranquilo. El sol se ponía naranja detrás de la cresta, y por primera vez, Rowan extendió la mano, no para guiarla, ni para enseñarle, sino simplemente para cogerle la mano. Ella no se apartó. La caja de música volvió a sonar esa noche. Sus frágiles notas llenaron la cabaña mientras se sentaban uno al lado del otro, sin decir nada. La melodía, aunque antigua y temblorosa, transmitía algo eterno, una promesa de que se podía encontrar la paz incluso después de la ruina, de que el amor podía tararear suavemente en lugares que llevaban mucho tiempo en silencio. Cuando la última nota se desvaneció, Rowan susurró. Tenía razón. ¿Sobre qué?, preguntó Ara, medio dormida. La montaña escucha mejor cuando se le canta. Afuera, el viento cambió, suave, aprobador, y se llevó la melodía hacia la oscuridad. El suelo crujió cuando Ara pisó una tabla. Estaba barriendo la chimenea, limpiando el hollín viejo, cuando el sonido irregular la detuvo. Se arrodilló,
La levantó con el filo de un cuchillo y encontró un pequeño compartimento. Un espacio seco no más grande que una barra de pan. Dentro había un único objeto envuelto en tela, un diario encuadernado en cuero desgastado. Cuando lo sacó a la luz, las páginas desprendían un ligero olor a humo y cedro. Rowan, sentado junto a la ventana remendando una bota, se quedó paralizado al verlo. ¿Dónde lo has encontrado? Debajo del suelo. Lo dejó con cuidado sobre la mesa. Dentro pone el nombre de tu padre. La mano de Rowan se cernió sobre él, temblando ligeramente. Creía que se había quemado con el resto. El Lara no dijo nada. Esperó, sabiendo que algunos recuerdos es mejor abordarlos en silencio. Finalmente, él lo abrió. La primera página llevaba por título Libro de cuentas de la cabaña, año 1. Pero las entradas no eran solo listas de suministros, eran pensamientos, bocetos, fragmentos de la vida de su padre. Rowan comenzó a leer en voz alta, voz inestable cosiendo la cortina que ella misma murió. El niño observó un halcón durante 1 hora hoy. Le dije que la quietud es una forma de fuerza. Dijo que el halcón parecía solitario. Le dije que así es como se siente a veces la libertad. Hizo una pausa, con la mirada fija en la tinta. Escribí eso cuando tenía 6 años. Agra se inclinó hacia adelante. La siguiente entrada era más sombría. La letra era apresurada. Las noches se vuelven más frías. Ara tose cuando el humo no se disipa. He vuelto a oír cosas en el bosque. Crujidos que no son de ramas, voces que no son del viento. Le dije que no era nada, pero veo la preocupación en sus ojos. Si pasa algo, el niño debe saber que nunca debe vender esta tierra. Se ganó con algo más que monedas. Las palabras parecían latir con un peso tácito. Nunca vendas esta tierra. El Lara repitió en voz baja. ¿Te dijo alguna vez por qué? Rowan negó con la cabeza. Dijo que la montaña pertenecía a aquellos que escuchaban. Nunca supe qué significaba eso. Leyeron hasta el anochecer. La última entrada tenía fecha de 3 días antes del incendio. Vuelve a haber humo cerca de la cresta. Quizás sean viajeros. El chico preguntó si alguna vez nos iríamos de este lugar. Le dije que algunas casas se construyen para vivir, otras para recordar. Dijo que no lo entendía. Le dije que algún día lo entendería. La página siguiente estaba en blanco. Rowan la miró fijamente durante un largo rato, como si deseara que aparecieran más palabras. El incendio comenzó esa semana, dijo en voz baja. Estaba en el lecho del arroyo cuando vi el humo. Para cuando volví a subir, ya era demasiado tarde. Ara le tomó la mano, dudando solo un momento antes de posar sus dedos sobre los de él. Él quería que lo recordaras, no que te quedaras atrapada en ello. Entonces la miró, no con los ojos cautelosos que había visto la primera vez, sino con algo crudo, casi infantil. Creo que por fin entiendo lo que quería decir. Algunos hogares no son para los vivos, son para recordar. Pero quizá recordar es lo que mantiene vivos a los vivos. Ari sonrió levemente. Entonces esta cabaña ya no es solo suya, es nuestra. Decidieron restaurar el diario. Juntos, alisaron las páginas, copiaron la tinta descolorida donde pudieron y cosieron una nueva cubierta con cuero sobrante. Se convirtió en su ritual nocturno, reconstruir no solo el libro, trabajaban a la luz de una linterna. Ara preguntó, ¿alguna vez te has preguntado por qué el fuego no llegó a esta parte del suelo? Rowan pensó por un momento. Quizás el viento cambió de dirección. O tal vez sonrió levemente. Tal vez la montaña volvió a escuchar. Ella se rió suavemente. Empiezas a parecerte a tu padre. Lo tomaré como un cumplido. Cuando el diario estuvo completamente restaurado, se había convertido en algo más que una reliquia. En su interior, Aga comenzó a añadir sus propias entradas, escritas cuidadosamente debajo de la antigua caligrafía. Hoy, la montaña se descongeló. El río rompió su capa de hielo. Rowan me enseñó a partir leños sin miedo al movimiento. Volví a quemar la cena, pero él dijo que sabía a humo y paciencia. Cuando ella se lo enseñó, él sonrió. «Eres mejor que él en esto». «No», dijo ella sonriendo. «Solo estamos terminando lo que él empezó la última noche de primavera». Volvieron a colocar el diario bajo el suelo, pero esta vez Rowan talló una pequeña marca en la madera que había encima, una sencilla forma de halcón con las alas extendidas. «Por él, Ara lo pidió todo», dijo Rowan, «por lo que se quemó y lo que no». Mientras estaban allí de pie, el viento se levantó, deslizándose entre los árboles con un zumbido sordo. Sonaba casi como una página que se pasaba en algún lugar profundo del bosque. Rowan miró hacia la puerta. La montaña recuerda.
Ara asintió con la cabeza, pasando la mano por el halcón de madera. Y ahora nosotros también. Afuera, la noche se instaló. La caja de música de la repisa se detuvo en silencio. Y en ese silencio, el diario parecía latir bajo el suelo. Un latido tranquilo y constante de memoria conservada. La niebla bajaba por la montaña como un segundo amanecer, suave y plateada. El ara siguió el borde del arroyo, con las botas hundiéndose en el musgo húmedo y el aliento visible en el frío. Estaba buscando leña cuando vio el tronco hueco, un pino desgastado por el tiempo y partido por un rayo hacía mucho tiempo. Algo metálico brillaba en su interior. Metió la mano y sacó una pequeña brújula oxidada. El cristal estaba agrietado y la aguja se movía levemente, como si estuviera viva. Al darle la vuelta encontró el grabado. Encuentra donde apunta el corazón. De vuelta en la cabaña, Rowan la examinó bajo la luz de la linterna. «Es antigua», murmuró. «Este tipo de artesanía puede ser de los primeros colonos. Pero el grabado», trazó las palabras con el pulgar. «Lo he visto antes». «¿Dónde?», preguntó Aar. «En un boceto del diario de mi padre. Dibujó una brújula como esta cerca de la cresta. La misma grieta en el cristal. Las mismas palabras. Dijo que nunca apuntaba al norte». Aar frunció el ceño. «Entonces, ¿hacia dónde apuntaba?». Rowan sonrió levemente. Dijo que apuntaba hacia casa. Pasaron la mañana siguiente siguiendo su dirección, o más bien hacia donde se negaba a apuntar. La aguja se mantuvo obstinadamente entre el este y el norte, guiándolos a través de la espesura y cruzando un barranco poco profundo, donde la escarcha aún se aferraba a las raíces. Pasaron horas antes de que llegaran a un claro marcado por una piedra medio enterrada. El musgo la había cubierto, pero bajo el verde había unas iniciales talladas. Y Plus se arrodilló junto a ella y le quitó la suciedad. «Tus padres». Rowan asintió lentamente. Elas y Rowan. Debía de ser su marca. Volvió a mirar la brújula. Entonces funcionó. Él soltó una risa ahogada, pero sus ojos brillaban con algo más suave. Quizás sí. Quizás solo necesitaba encontrar el camino de vuelta al lugar donde había empezado. Se quedaron en el claro durante mucho tiempo. El aire traía consigo ese silencio peculiar de la montaña, un silencio que no parecía vacío, sino atento. El ara dejó la brújula sobre la piedra, y el cristal agrietado reflejó la luz del sol. Rowan dijo, «Cuando el fuego se los llevó, pensé que la montaña les había dado la espalda, pero ahora creo que solo estaba esperando». «¿Esperando qué?». «A que yo dejara de huir». Le cogió la mano y esta vez sus dedos se entrelazaron con naturalidad. «Y entonces quizás sea el momento de parar». Con el paso de las semanas, la cabaña comenzó a cambiar de nuevo. Pequeños signos de que la vida regresaba. Las flores de la jardinera de la ventana florecían en explosiones de violeta y blanco. El techo ya no goteaba, y la puerta, que antes estaba rota, ahora se abría suavemente con un pomo de madera pulida. Se instalaron en un ritmo tranquilo. Rowan cortaba leña. Ara cuidaba un pequeño jardín que se aferraba obstinadamente al suelo de la montaña. Por las tardes leían en voz alta el diario restaurado o escuchaban el latido del bosque. Pero a veces Rowan la sorprendía mirando fijamente la brújula sobre la repisa de la chimenea, como si le susurrara secretos que solo ella podía oír. Una tarde le preguntó, «¿Alguna vez te preguntas qué significa realmente?». «Encontrar a dónde apunta el corazón», sonrió ella. «Creo que significa esto. ¿Te refieres a la cabaña? No a dónde venimos, sino a dónde nos quedamos». Él lo pensó y luego asintió. «Lo haces parecer sencillo». «Lo es», dijo ella en voz baja. «Las cosas más difíciles suelen serlo». Una noche, mientras un viento frío soplaba desde la cresta, oyeron unos débiles golpes en la puerta. No era el viento, ni una rama. 3 golpes lentos y deliberados. Rowan cogió la linterna y abrió la puerta con cautela. No había nadie allí, solo la niebla, pero en el suelo yacía un pequeño bulto envuelto en lino. Dentro había un trozo de pergamino doblado, viejo pero recientemente manipulado. Decía, «Si has encontrado la brújula, entonces has encontrado lo que no pudimos terminar. Síguelo por última vez. Se detendrá cuando hayas llegado al lugar donde descansa la verdad». Rowan frunció el ceño. «Esta letra parece la de mi madre». Ara miró fijamente la brújula. La aguja volvía a moverse. La siguieron a la mañana siguiente. El camino serpenteaba hacia arriba, a través de zarzas y suelo helado, hasta llegar a un saliente con vistas al valle. Allí, a la sombra de una roca,
encontraron una pequeña caja de madera medio enterrada bajo las piedras. Dentro había dos cosas, un medallón de plata y una carta doblada y sellada con lacre. Rowan la abrió lentamente. A quien lleve nuestro nombre. Si recibes esta carta, significa que el fuego no lo destruyó todo. Lo que construimos nunca fue solo un hogar. Era una promesa de que el amor podría sobrevivir incluso al aliento más frío de las montañas. Dejamos la brújula para que algún día te guiara, no hacia el norte, sino de vuelta al calor. Ara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Lo sabían, susurró. Sabían que volverías. Rowan cerró la caja y se la llevó al pecho. Quizás eso es lo que señala el corazón. No un lugar, sino una persona. La miró, y en esa mirada había todo lo que no se había dicho. El dolor, la curación, el comienzo. Esa noche, de vuelta en la cabaña, colocaron la brújula junto al diario y al medallón. El viento volvió a aullar, pero esta vez más suavemente. Como un suspiro entre los árboles, Ara susurró. La montaña ya no es un castigo. Rowan asintió. No, es paz. La aguja de la brújula se detuvo por completo, sin apuntar ni al este ni solo hacia ellos, como si finalmente hubiera encontrado su hogar. La primera nevada llegó en silencio, como si la montaña estuviera abriendo una nueva página en sus vidas. Llegó por la noche, amortiguando todos los sonidos, hasta que el mundo exterior quedó en silencio y blanco. Cuando Ara se despertó, la escarcha se adhería al borde de las ventanas en vetas cristalinas, y la cabaña brillaba con la suave luz ámbar de la chimenea. Rowan ya estaba levantado, hirviendo agua para el té. Tarareaba algo débilmente, tal vez desafinado, pero tranquilo. Ar se sentó, envuelta en una manta, y durante un momento se limitó a observarlo. El ritmo de sus movimientos, la forma en que vertía el agua, cómo comprobaba que no hubiera corrientes de aire en las juntas de las ventanas, hablaban de un hombre que ya no luchaba contra el mundo, sino que simplemente se movía con él. Cuando se dio cuenta de su mirada, sonrió. «¿Has dormido bien?» «Mejor que en años», respondió ella, estirándose. Pasaron la mañana reparando una tabla suelta del suelo, que había empezado a crujir más con el frío. Cuando Rowan la levantó con el filo de su cuchillo, oyeron un sonido hueco debajo. «Hay algo aquí debajo», dijo Ara. Él se agachó y levantó una pequeña caja de madera, con la tapa cubierta de polvo por el paso del tiempo. Las tallas de la superficie eran delicadas, crestas de montañas, árboles y un pequeño pájaro en vuelo. «¿Qué es?», preguntó ella. Rowan limpió el polvo y giró una pequeña llave en el lateral. Comenzó a sonar una melodía suave y vacilante. Las notas temblaban, viejas pero elegantes, como la voz de alguien que recuerda una canción olvidada hace mucho tiempo. Ara cerró los ojos. «Esa melodía, la he oído antes». Él ladeó la cabeza. «¿Dónde?» «Mi madre solía tararearla cuando no podía dormir, pero decía que la había aprendido de un viajero en las montañas años antes de que yo naciera». La caja siguió sonando, ahora más lentamente, cada nota desvaneciéndose en la siguiente. En la parte inferior había unas letras tenues talladas en la madera. Elías R. y Clara Ara Eroan se quedó paralizada. Elías y Clara. Ella lo miró. «Tu padre se llamaba Elas. Mi madre se llamaba Clara Ara». El silencio que siguió no era de incredulidad, era de reconocimiento. Algo que había vivido en silencio entre ellos finalmente estaba saliendo a la superficie. Rowan se pasó la mano por el pelo. Si eso es cierto, entonces debían conocerse. Quizás más que eso. Ara trazó el pájaro tallado con la yema del dedo. «Quizás por eso mi madre siempre decía que la paz se escondía en las montañas. Quizás se refería a este lugar». Se sentaron uno al lado del otro, mientras la melodía seguía sonando. El aire de la cabaña parecía contener la respiración, como si la propia montaña esa misma noche, volvieron a sacar la brújula y el diario. Juntos compararon la letra del diario con el grabado debajo de la caja de música. Coincidía con la misma escritura curva, la misma presión deliberada en cada letra que Rowan leía en el diario. Ella venía del valle, perdida y buscando el río. «Le hice una hoguera. Se quedó hasta la primavera». A Ar le temblaba la mano. Debía de ser ella. «Entonces es esto», dijo Rowan en voz baja, levantando la caja de música. Era su recuerdo. Sonrió levemente, con los ojos brillantes, y lo encontramos juntos. Durante los días siguientes, una silenciosa transformación se apoderó de ambos. El descubrimiento no cambió sus tareas. Todavía había leña que cortar, pan que hornear y caminos que despejar.
pero algo en su interior había cambiado. Hablaban menos por costumbre y más por comprensión. Una noche, mientras compartían la cena, Ara dijo, ¿crees que querían que nos encontráramos? Rowan miró la brújula sobre la repisa de la chimenea. Creo que sabían que la montaña guiaría lo que ellos no podían. ¿Y si no hubiéramos venido aquí? Preguntó ella. Él sonrió. Entonces quizá la montaña habría esperado más tiempo. Es paciente en ese sentido. Esa noche, la nieve se intensificó fuera, envolviendo la cabaña en silencio. El fuego crepitaba suavemente y la caja de música estaba abierta sobre la mesa. Ara la dio cuerda una vez más, dejando que la melodía flotara entre ellos. Cuando terminó, se recostó contra su hombro. ¿Alguna vez piensas que estamos viviendo la historia de otra persona? Él la miró con ternura. Quizás, pero somos nosotros quienes le damos un final. Ella asintió con los ojos tiernos. Entonces hagamos que sea uno amable. Afuera, el viento se movía entre los pinos con un sonido como un zumbido lejano, un reflejo de la canción que se desvanecía de la caja de música. Por primera vez desde que la enviaron allí, Ara no se sintió castigada, se sintió elegida. Rowan se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. La brújula rota, el diario, el medallón y ahora la caja de música, todas las piezas de un pasado que los había llevado hasta allí, se sentaron juntos, formando un círculo tácito de pertenencia. Dijo en voz baja. Solía pensar que la montaña era el lugar al que la gente venía a desaparecer. ¿Y ahora? Preguntó ella. Ahora creo que es el lugar al que la gente viene a ser encontrada. El fuego ardía constante, reflejándose en sus ojos. La caja de música tocó su última nota, suave y completa, y la habitación se sumió en una paz que las palabras nunca podrían alcanzar. Por la mañana la nieve había aumentado, presionando contra las paredes de la cabaña con un peso que hacía vibrar las ventanas. Rowan se levantó antes del amanecer, con su aliento visible en la tenue luz, y echó otro leño a la estufa. El fuego se agitó a regañadientes, luego floreció, pintando su rostro de un dorado lento. Ara aún dormía, con la mano descansando cerca de la caja de música abierta. La melodía se había desvanecido hacía tiempo, pero el aire parecía recordarla. Rowan sonrió levemente antes de volverse para tapar una rendija cerca de la chimenea. Fue entonces cuando sus dedos rozaron algo extraño, una piedra suelta que se movió ligeramente al presionarla. La abrió y encontró un papel doblado, amarillento por el paso del tiempo, sellado con una gota de cera endurecida. No había ningún nombre en el exterior, ni ninguna marca, salvo un símbolo tenue en la esquina, un pequeño pájaro dibujado con tinta. «Ara», la llamó en voz baja. Ella se movió y se incorporó. «¿Qué pasa?» Le mostró la carta que había encontrado detrás de la chimenea. «Parece antigua». Ella se acercó, con la manta aún envuelta alrededor de los hombros. «¿Crees que es de ellos? Solo hay una forma de saberlo». Rompió el sello con cuidado. El papel del interior era frágil, pero la letra era clara, firme, deliberada. Empezó a leer en voz alta. «Al niño que encuentre esto, ya sea por destino o por necesidad, si estás leyendo estas palabras, significa que el tiempo ha hecho lo que nosotros no pudimos. Una vez creímos que la montaña era un castigo por nuestras decisiones, pero se convirtió en nuestra paz. Elías me amaba antes de que el mundo lo permitiera, y en nuestra soledad encontramos lo que ninguna de nuestras familias podía darnos, la verdad. Cuando supimos que yo estaba embarazada, temimos que la enemistad entre nuestros familiares nunca lo perdonaría. Así que tomamos una decisión. Uno de los niños se quedaría con él aquí. El otro sería llevado al valle, a un lugar seguro, con otro nombre. Perdónanos por la distancia, por el silencio. Pensamos que así os estábamos protegiendo a los dos. La mano de Rowan se detuvo a mitad de la frase y su voz se quebró. Ella cogió la carta y sus ojos la recorrieron más rápido. La tinta se había corrido donde las lágrimas habían caído hacía mucho tiempo. Si alguna vez regresas a la montaña, busca la brújula. Ella conoce el camino a casa. Y si por casualidad te encuentras con otra persona que tenga la misma fuerza tranquila, el mismo anhelo de pertenecer, escucha al corazón antes que al pasado. Porque lo que separamos por miedo, la montaña lo reunirá algún día por gracia. La carta terminaba sin firmas, solo con una marca final, dos pequeñas iniciales entrelazadas, E y C. Rowan la miró, sin palabras. El Lara dobló el papel con sus manos temblorosas. El silencio entre ellos era denso. Ninguno se atrevía a expresar el pensamiento que ya había florecido. Finalmente, ella susurró,
Rowan, ¿tú crees? Él no respondió de inmediato. El fuego crepitaba detrás de él. Si es cierto, ¿dónde está la familia? Ella terminó en voz baja. La palabra cayó pesadamente en la habitación. Las siguientes horas transcurrieron en un silencio incómodo. Se movían con delicadeza el uno alrededor del otro, como si temieran perturbar algo sagrado o frágil. El viento aullaba fuera, pero dentro la verdadera tormenta se gestaba en sus corazones. Ara se sentó junto a la ventana, con la carta en su regazo. Lo explica todo, murmuró. ¿Por qué mi madre hablaba de estas montañas con nostalgia? ¿Por qué me decía que aquí vivía la paz? Rowan se apoyó en la mesa con los brazos cruzados. ¿Y por qué mi padre decía que la montaña le había dado algo por lo que valía la pena perderlo todo? La comprensión los unió y los separó al mismo tiempo. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó ella finalmente. Él la miró a los ojos, llenos de un dolor silencioso. Significa que nunca estuvimos destinados a ser extraños. Ara asintió lentamente, pero eso no cambia en lo que nos hemos convertido. Él se acercó y se arrodilló junto a su silla. No, solo explica por qué nos entendemos como lo hacemos. Al caer la tarde, salieron al exterior. Había dejado de nevar y el cielo sobre la cresta resplandecía en tonos rosa intenso y violeta. Todo brillaba bajo la luz que se desvanecía. Ara apretó la carta contra su pecho. Intentaron protegernos y, al hacerlo, hicieron que nos reencontráramos. Rowan dijo que quizá esa era su verdadera esperanza, que nosotros sanáramos lo que ellos no pudieron. Enterraron la carta bajo el viejo árbol donde habían encontrado la brújula semanas antes, sin ceremonias, sin palabras, solo con un silencioso entendimiento. Cuando se levantaron, el viento de la montaña sopló suavemente entre ellos. No se sentía frío, se sentía como una aprobación. Esa noche, Rowan encendió una sola vela junto a la caja de música y el diario. La brújula yacía abierta junto a ellos, con la aguja quieta y tranquila. Ara se sentó cerca, dibujando la vista de la montaña con un suave carboncillo. Dijo, «Podrías irte cuando se derrita la nieve. Ya has cumplido tu castigo. Tu padre no puede retenerte aquí para siempre». Ella levantó la vista y lo miró a los ojos. «¿Quieres que me vaya?». Él dudó y luego negó con la cabeza. «No, pero lo entendería si lo hicieras». Gilara sonrió, débilmente pero con seguridad. «Ya he abandonado el mundo del que procedo. Lo único que quiero ahora es quedarme». Él asintió una vez, con los ojos brillantes a la luz de la lámpara. La caja de música comenzó a sonar suavemente, con notas frágiles como el aliento. Y en aquella pequeña cabaña, rodeados de artefactos del pasado, calentados por el fuego y el perdón, dos vidas que antes estaban divididas por la sangre, comenzaron a encontrar la paz. No como castigo, sino como propósito. La mañana llegó con una pálida quietud que siguió a las noches de revelación. El aire se había suavizado. Incluso la montaña parecía exhalar. El Lara se despertó con el familiar crujir de las botas de Rowan en el porche y el sonido de él cortando leña. El ritmo era constante, meditativo. Ella permaneció bajo la colcha, mirando las vigas del techo, trazando sus vetas como las líneas de una palma abierta. Algo le llamó la atención. Una pequeña figura tallada en la viga superior, cerca de donde la luz del sol se filtraba a través de una grieta en el techo. Se levantó, se subió a la silla y quitó una capa de polvo. Un pájaro de madera, con las alas extendidas en pleno vuelo. Su forma era simple pero segura, obra de una mano experta. Rowan entró justo cuando ella iba a cogerlo. «Cuidado», dijo, dejando a un lado el hacha. «Esa viga es vieja». «He encontrado algo», respondió ella, y se lo mostró. Él se limpió las manos y lo examinó de cerca. «Es cedro», murmuró, «igual que la caja de música». «Y mira», dijo ella, señalando la parte inferior, «unas pequeñas iniciales, tenues pero legibles». «Ya ves», sonrió con tristeza. «Realmente están en todas partes, ¿verdad?». Ara asintió. «Parece como si nos estuvieran guiando, mostrándonos cómo terminar su historia». Volvió a dar la vuelta al grabado y lo colocó en la repisa de la chimenea, junto a la brújula y la caja de música. «Entonces quizá este sea su final, o quizás sea el nuestro». Durante los días siguientes, el tiempo comenzó a cambiar. El frío intenso dio paso a un viento más suave. La nieve comenzó a derretirse, llenando el arroyo con un leve murmullo que codo con codo, reparando la valla, con movimientos en silenciosa armonía. Cuando descansaban, ella dibujaba una y otra vez el pájaro en su diario, a veces volando, a veces posado,
siempre en pleno vuelo. Una tarde, ella preguntó en voz baja, ¿crees que querían que encontráramos todo lo que tenemos? Él levantó la vista de su trabajo. No exactamente. Creo que solo esperaban que el amor sobreviviera lo suficiente como para ser encontrado de nuevo, sonrió ella. Y así fue. Él la miró a los ojos. Así fue. No hacían falta más palabras. El espacio entre ellos lo decía todo, lleno no de incertidumbre, sino de tranquila aceptación. Por la noche, el silencio de la montaña se sentía diferente, menos como un vacío, más como un recuerdo. El fuego crepitaba mientras estaban sentados juntos, y Rowan comenzó a tallar una nueva figura en un bloque de madera. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ara. Él no respondió de inmediato, con las manos firmes y deliberadas. Cuando terminó, levantó una pequeña escultura de la cabaña, con ventanas diminutas y un solo árbol al lado. Para el futuro, dijo en voz baja. Algo que nos recuerde que la paz se puede construir incluso a partir del castigo. Ara la cogió y sus dedos rozaron los de él. Entonces deberíamos dejarla aquí, como hicieron ellos, asintió Rowan. Dejemos que la montaña decida quién la encuentra a continuación. A la mañana siguiente, caminaron hacia la cresta, donde la brújula les había llevado una vez. La nieve se había reducido a manchas, revelando brotes verdes debajo. Las aves comenzaban a regresar y sus cantos resonaban débilmente entre los árboles. En el claro, el mismo donde los padres de Rowan habían tallado sus iniciales, colocaron la pequeña cabaña de madera junto al marcador de piedra. Ar colocó el pájaro tallado en la parte superior. Juntos permanecieron en silencio, con el viento entrelazándose en su cabello y llevándose el sonido de sus respiraciones. Rowan habló primero. Cuando era más joven, solía pensar que la montaña me lo había quitado todo. Mis padres, mi paz. Pero ahora lo veo. Solo esperaba a que yo escuchara. Ar sonrió con ternura. Y esperaba a que yo llegara. Se quedaron allí hasta que la luz comenzó a desvanecerse. El sol se ocultaba tras los picos. Cuando se dieron la vuelta para marcharse, un pájaro de verdad, un pequeño gorrión gris, se posó en la talla de cedro. Aleteó una vez, 2 veces, y luego se quedó quieto. Ara jadeó suavemente. Rowan susurró, parece que la montaña lo aprueba. Esa noche, de vuelta en la cabaña, el aire traía una calidez que provenía de algo más que el fuego. El medallón brillaba en la estantería, la brújula permanecía inmóvil, y la caja de música tarareaba su frágil melodía. Ara apoyó la cabeza en el hombro de Rowan. ¿Alguna vez te preguntas qué pensarían ellos al vernos aquí ahora? Él sonrió levemente. Creo que dirían que hemos terminado lo que ellos empezaron al encontrar la paz. Sacudió la cabeza suavemente al elegirla. Ella respiró profundamente, observando las llamas. Es extraño, este lugar que antes me parecía un exilio. Ahora siento que es el único lugar al que estaba destinada. Rowan se acercó y le apartó un mechón de pelo de la cara. El castigo enseña lo que el confort olvida. Quizás por eso la montaña cura de forma diferente. Se quedaron allí sentados hasta bien entrada la noche, con la tormenta reducida a un susurro y el fuego apagándose hasta convertirse en brasas ámbar. Cuando Ara finalmente se levantó para dar cuerda a la caja de música por última vez, su melodía llenó la habitación, lenta, tierna, familiar. Miró a su alrededor, cada objeto en su lugar, cada secreto revelado, y en ese suave crepúsculo con el pájaro tallado velando por ellos, comprendieron que algunas herencias no son de sangre o de nombre, sino de resistencia y gracia. La tormenta de aquella noche fue diferente a todas las anteriores. El viento aullaba por las laderas, sacudiendo la cabaña con tanta fuerza que Ara temió que se hiciera añicos. La lluvia golpeaba el techo, se filtraba por las viejas juntas y tamborileaba contra los cristales de las ventanas como dedos desesperados. Ella y Rowan trabajaron rápidamente, alejando las herramientas y las mantas de la gotera cerca de la chimenea. Cuando Rowan levantó una tabla del suelo deformada para drenar el agua acumulada debajo, se quedó paralizado. «Hila», dijo en voz baja, «ven a ver esto». Ella se agachó a su lado. Debajo del suelo había algo seco y compacto, envuelto en un paño impermeable, sellado con cera. Lo sacó con cuidado y desenvolvió las capas. Dentro había un viejo diario encuadernado en cuero, con los bordes desgastados y las iniciales HG ligeramente grabadas en la cubierta. Se le cortó la respiración. «Harrison Grant», susurró. «Mi abuelo», dijo Rowan, levantando la vista y frunciendo el ceño.
El que te envió aquí, ella asintió, fijándose en la letra descolorida. El mismo. Se sentaron junto a la chimenea, con la lluvia amortiguando el resto del mundo, y abrieron la primera página. La tinta se había corrido en algunos lugares, pero las palabras aún eran legibles. La montaña guarda lo que el mundo olvida. Construí la cabaña no para exiliarme, sino para expiar los pecados que mi riqueza no podía borrar. Las manos de Aar temblaban mientras pasaba la página. Había mapas, bocetos dibujados a mano del valle circundante, anotaciones de senderos y manantiales. Luego, un nombre escrito varias veces en los márgenes la llamó Finch. Rowan se inclinó hacia adelante. Ese es el nombre de mi padre. Todos abrieron los ojos como platos. Entonces supo quién era. Siguieron leyendo en silencio. La tormenta exterior se desvaneció en un suave zumbido rítmico. Cada entrada desvelaba una conexión más profunda. Harrison Grant había contratado a Cedar Finch como carpintero para su finca. Cuando la esposa de Cedar murió al dar a luz, Harrison le ofreció refugio en la cabaña de la montaña, con la esperanza de proporcionarle soledad. Pero la tragedia no tardó en llegar. Un incendio, un malentendido y una desaparición que destrozó a ambas familias. Un pasaje dejó a Ara helada. El niño sobrevivió. Le envié provisiones durante el invierno, pero la culpa me impidió visitarlo. Sus ojos, los ojos de ella, me perseguirán para siempre. Si el destino es benévolo, tal vez algún día la montaña le permita perdonarme. Levantó la vista, con un nudo en la garganta. «Está hablando de ti, Rowan». Rowan apretó la mandíbula. Sabía que yo estaba aquí todo este tiempo. Aar cerró el libro con delicadeza. No me envió como castigo, me envió para arreglar las cosas. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. El fuego crepitaba suavemente entre ellos. Afuera, la tormenta amainó, dejando solo el goteo de los aleros y el lejano ulular de un búho. La voz de Rowan era baja cuando finalmente dijo: «Todos estos años pensé que tu familia había arruinado la mía, pero parece que ambos solo intentaban enterrar el mismo dolor». Ara asintió lentamente. Quizá por eso me sentí atraída por este lugar en cuanto llegué, como si algo estuviera esperando a ser sanado. Volvió a abrir el diario y pasó a la última página. La letra era más temblorosa, apresurada, quizá escrita en sus últimos días. «Si alguna vez encuentra este lugar, dile que el chico de la montaña nunca estuvo destinado a ser su guardián, sino su espejo, porque al perdonarlo, ella podría perdonar el nombre de la subvención, y al perdonarla, él podría finalmente perdonarme». Una lágrima resbaló por la mejilla de Rowan. Cerró el diario y lo apretó contra su pecho. «Él quería que encontráramos esto», dijo Rowan, extendiendo la mano y posándola suavemente sobre la de ella. «Entonces debemos honrarlo». «¿Cómo?», susurró ella, terminando lo que ellos comenzaron, no repitiendo su silencio. La mañana siguiente amaneció despejada, limpia tras la tormenta. La señorita se acurrucó perezosamente entre los pinos. La cabaña olía a madera húmeda y tierra nueva. Aar colocó el diario junto a la brújula, la caja de música y el pájaro tallado. Juntos, ahora parecían menos reliquias y más testigos, piezas de una verdad mayor que había esperado generaciones para ser comprendida. Rowan sirvió 2 tazas de café y le entregó una a ella. «¿Qué harás con lo que sabes?», le preguntó. Ella miró por la ventana, el horizonte bañado en un suave dorado. «Decir la verdad», respondió simplemente. «A mi padre, a la gente del pueblo, a cualquiera que aún crea en la mentira». Sonrió levemente. «¿Y a mí? Tú te quedas aquí», dijo ella, volviéndose para mirarlo a los ojos. «Esta montaña te necesita. Siempre te ha necesitado. Pero yo volveré, esta vez no como castigo, sino como hogar». Antes de que pudiera decir nada más, se fijó en algo que había dentro de la contraportada del diario. Un sobre doblado y sellado con lacre, con el mismo emblema del pájaro. Lo abrió con cuidado. Dentro había una sola línea escrita con una elegante caligrafía. «Cuando la montaña perdona, también deben hacerlo sus hijos». También había una llave, pequeña, de hierro, antigua. Rowan la reconoció de inmediato. «Es para el cofre que hay debajo de la cabaña». Juntos levantaron la trampilla y sacaron el cofre que casi habían olvidado. La llave giró con facilidad, como si el tiempo hubiera estado esperando. Dentro había herramientas, bocetos y planos para reconstruir. No solo una cabaña, sino una casa lo suficientemente grande para 2. Rowan exhaló temblorosamente. Él lo había planeado. Para nosotros,
dijo ella con voz temblorosa, tocando el borde de uno de los planos. Entonces construyámoslo. Mientras la luz de la mañana se colaba por las grietas de la pared, comenzaron a despejar el espacio, barriendo los restos de viejos inviernos. El diario yacía abierto sobre la mesa, y sus últimas palabras captaban la luz del sol como una bendición. Y en ese momento, rodeados de reliquias de culpa convertidas en gracia, Rowan comprendió que el perdón no era algo que se concedía. Se construía tabla a tabla, de dorado con el comienzo del otoño, cuando Aara regresó al pueblo. La cabaña era ahora más sólida, con el techo reparado, las ventanas remendadas y la chimenea brillando cada noche con vida. Ya no parecía un castigo, parecía un hogar. Rowan la vio partir al amanecer, con la niebla envolviéndola como un abrazo de despedida. No la detuvo. Sabía que tenía que enfrentarse a los fantasmas que la esperaban abajo. La llave de hierro colgaba de un cordón de cuero alrededor de su cuello, fría contra su corazón. Mientras descendía por el sendero, el bosque dio paso a los primeros signos de civilización. Vallas de piedra, humo de chimeneas lejanas y, finalmente, el contorno de la finca de su familia. Hasta ese momento no se había dado cuenta de lo pequeño que parecía todo en comparación con la inmensidad de las montañas que tenía detrás. Su padre la esperaba en el porche, más viejo de lo que ella recordaba, pero aún con la agudeza de un hombre acostumbrado al control. «Aara», dijo en voz baja, «has vuelto». «Sí», respondió ella con voz firme, «pero no por lo que tú crees». Él la estudió, las quemaduras del viento en sus mejillas, los callos en sus manos, la calma en sus ojos. «Has cambiado. Tuve que hacerlo», dijo ella simplemente. Luego, metió la mano en su abrigo y dejó el viejo diario sobre la mesa entre ellos. «Encontré estas palabras de mi abuelo sobre ti, sobre el padre de Rowan, sobre las mentiras que nos moldearon a ambos». Su expresión vaciló. «Ese lugar nunca debió ser encontrado por ti». «No», dijo ella con firmeza. «Estaba destinado a que lo recordáramos». Dentro del estudio, el fuego ardía lentamente. Su padre pasó página tras página, con las manos temblorosas. Cuando llegó a los pasajes sobre Cedar Finch, exhaló un sonido a medio camino entre un suspiro y un sollozo. «Pensaba que había muerto por nuestra culpa», murmuró. «No murió por las decisiones de mi padre». Alá dijo, «Su hijo, Rowan, sobrevivió. Él fue quien me salvó, me acogió y me enseñó a vivir de nuevo». Los ojos de su padre se abrieron como platos. «¿El chico de la montaña?» «No es un chico», corrigió ella con delicadeza. «Es un hombre que ha cargado con el peso de los errores de dos familias». El silencio se extendió entre ellos, espeso como la niebla. El fuego crepitaba suavemente. Entonces ella colocó la llave de hierro en la palma de la mano de su padre. «Él quería que tuviéramos esto. Abre el cofre que hay debajo de la cabaña, el que construyó el abuelo para que durara años». Contenía planes para reconstruir, no para ocultar. Su padre miró fijamente la llave, cuya fría superficie brillaba débilmente a la luz del fuego. «Quería perdón», dijo finalmente, «pero nunca supo cómo pedirlo». «Entonces tal vez sea hora de que respondamos por él», dijo ella. Pasaron los días y por primera vez en décadas, los Grant abrieron su finca a la gente del pueblo, incluido Rowan. Este se quedó al borde del patio, incómodo entre la piedra pulida y los setos recortados. Sin embargo, cuando Aara le miró a los ojos, no vio ningún juicio en ellos, solo un orgullo tranquilo. Su padre se acercó lentamente, con la llave de hierro ahora atada a su muñeca. «Te llaman hijo», dijo. Rowan asintió. «Y tú eres el hombre que heredó su silencio». Su padre esbozó una leve sonrisa. «Entonces quizás sea hora de romperlo». Le tendió la mano. Rowan dudó, pero luego la estrechó con firmeza. Fue un momento breve, pero se sintió monumental, el fin de generaciones de amargura. Más tarde, cuando la multitud se dispersó y el sol se puso sobre el valle, Aara y Rowan caminaron juntos por el borde del jardín. «No pensé que vendrías», admitió ella. «Casi no lo hago», dijo él. «Pero luego pensé que la montaña no me había mantenido vivo todos esos años solo para volver a esconderme». Ella sonrió, con los ojos brillando con la última luz del día. «Ahora perteneces a ambos mundos». Él negó suavemente con la cabeza. «No, pertenezco donde tú estás». Ella contuvo el aliento, pues aquellas palabras tocaron algo profundo y familiar en su interior. «Entonces supongo que tendré que seguir subiendo». Él se rió entre dientes. «O quizá yo baje alguna vez». «Trato hecho», dijo ella, sonriendo.
Aquella noche su padre se unió a ellos en la mesa para cenar, la primera comida que compartían desde su exilio. La luz del fuego bailaba en las paredes y durante un breve y perfecto instante, la antigua finca no parecía fría, parecía viva. Ara miró a ambos, al hombre que la había desterrado y al hombre que la había salvado, ambos unidos por la misma historia, ambos con la misma llave para la redención. A medida que avanzaba la noche, su padre habló en voz baja. Tu abuelo escribió que el perdón no es algo que se dice, es algo que se construye. Rowan asintió lentamente. Tenía razón, ya hemos empezado a reconstruirla. Ara tocó la llave de hierro que había sobre la mesa, trazando su forma con los dedos. Entonces, quizá esta vez la terminemos. Cuando se marchó a la mañana siguiente, el valle estaba bañado por la niebla. Su padre se quedó en los escalones, observando cómo ella y Rowan emprendían el largo camino de vuelta hacia la montaña. La llave de hierro se balanceaba suavemente en su cuello, reflejando la luz como una promesa. Caminaban uno al lado del otro en silencio, con el mundo extendiéndose infinitamente ante ellos. Por una vez, el camino no parecía un exilio, parecía un regreso, y detrás de ellos, en la casa que una vez había simbolizado la distancia y el orgullo, el viejo diario yacía abierto sobre la mesa, con una nueva página esperando, porque la historia aún no había terminado. La montaña aún tenía un último secreto que revelar. La primera nevada de la nueva temporada comenzó a caer cuando Ara y Rowan regresaron a la cabaña. Había pasado un año desde el día en que la enviaron allí avergonzada, un año que la había despojado de su vanidad, había remodelado su sentido del valor y había recomponido su vida de formas que nunca hubiera imaginado. Ahora la cabaña se erigía como un monumento a la resistencia. El humo salía suavemente de la chimenea. Las paredes, antes podridas, brillaban con madera de pino nueva. Todos los objetos que se encontraban en la caja de música, la brújula, el diario y el pájaro tallado, parecían vibrar con la misma silenciosa gratitud. Rowan empujó la puerta y se la abrió. Me parece más pequeña de lo que recuerdo, dijo con una leve sonrisa. Eso es porque hemos crecido, respondió Ara. Dejó su bolso en el suelo y respiró el aroma del cedro y el fresno. Este lugar ya no es un castigo, es un recuerdo. Él asintió con la cabeza, con la mirada perdida en la chimenea. Algo sigue sin estar terminado, como si sus palabras lo hubieran invocado. El fuego se movió. Un tronco se derrumbó, esparciendo brasas que iluminaron una delgada grieta debajo de la alfombra. Ara se agachó, con la curiosidad despertada. Cuando apartó la alfombra, su mano rozó madera, no el suelo en sí, sino una tabla oculta suelta en un extremo. Rowan se arrodilló a su lado y la abrió con cuidado. Debajo de la tabla había una pequeña caja de hojalata, con las esquinas oxidadas y el sello intacto. Dentro, envuelta en un paño impermeable, había una carta doblada con el escudo de cera del pájaro de cedro. El corazón de Elara se detuvo. «Es su letra», susurró. «La de mi abuelo». Rowan se inclinó hacia ella. «Ábrela». La carta tenía una fecha de hacía casi 40 años. La tinta se había desvanecido, pero las palabras seguían siendo claras, deliberadas, cargadas de remordimiento. «A mi querido amigo Cedar Finch, si esto te llega, significa que el tiempo por fin ha aflojado su control sobre el orgullo. Construí muros entre nosotros, pensando que la distancia protegería lo poco que nos quedaba. Pero, en realidad, solo construí silencio. La montaña conoce nuestra historia mejor que ningún hombre. Guarda lo que perdemos hasta que alguien lo suficientemente valiente viene a escuchar de nuevo. Si encuentran esta carta, que sepan que lo que nos quitaron no fue la tierra ni la riqueza, sino la comprensión de que el perdón debe comenzar antes de que el corazón deje de latir. Díselo a tu hijo, si es que vive, que el mío algún día acudirá a él, no como enemigo, sino como pariente. Hay una llave escondida dentro de la piedra del hogar, no de una puerta, sino de una vida reconstruida. Dejo esta cabaña, nuestro sueño compartido. A quien aún crea en la paz, que la montaña los proteja a ambos. Elías concedió. Los ojos de Lara se nublaron. Dobló la carta lentamente, con reverencia. Él sabía que quería esto. Este final, la voz de Rowan era apenas un susurro. Él creía que nos encontraríamos. Pasaron esa noche en silencio, con el fuego ardiendo lentamente, mientras la nieve susurraba contra las ventanas. Cada crujido de las vigas, cada suspiro de la montaña exterior, parecía parte de una reconciliación largamente esperada.
En algún momento, Rowan le tomó la mano. Su pulgar acarició los nudillos de ella con suave firmeza. «Es extraño», dijo en voz baja. «Pasamos tanto tiempo tratando de arreglar el pasado. Pero tal vez el pasado no estaba roto, solo estaba inconcluso». Ara sonrió levemente. «Entonces tal vez lo hayamos terminado ahora». Él negó con la cabeza. «No, solo hemos empezado algo nuevo». Afuera, el amanecer comenzaba a florecer con un pálido color dorado a través de la escarcha. La nieve había cesado, dejando el valle envuelto en silencio. Ar se levantó y caminó hacia la puerta, empujándola para abrirla al aire frío. Desde esa altura, el mundo parecía infinito. Los valles se plegaban como mapas antiguos. Los árboles estaban cubiertos de luz y el cielo respiraba color en todo lo que tocaba. Ella se volvió hacia Rowan, con el cabello reflejando el amanecer. «¿Crees que ahora están en paz? Mi abuelo, tu padre». Rowan se unió a ella en el umbral. «Lo están», dijo, «porque nosotros lo estamos». Más tarde esa mañana, subieron a la cresta donde habían enterrado el pájaro de madera y la cabaña en miniatura. El lugar estaba ahora marcado por lo que una vez había sido tierra marcada. Ara se arrodilló y colocó la carta debajo de la talla de cedro. «Él quería que la encontraran», dijo ella en voz baja. «Pero creo que también quería que descansara», asintió Rowan. «Entonces dejemos que se quede aquí. Dejemos que la montaña cuente el resto de la historia». Juntos la cubrieron con tierra y piedras, sellándola en una ceremonia silenciosa. Cuando se levantaron, el viento se levantó, no con fuerza, sino cálido, acariciando sus rostros como una bendición. Agra se inclinó hacia él. «Nunca pensé que la paz se vería así», murmuró ella. Rowan sonrió, con voz baja. «La paz no siempre se ve como quietud. A veces se ve como dos personas que finalmente comprenden que nunca fueron enemigos del destino, solo viajeros en el mismo camino». Mientras el sol comenzaba su lento descenso, caminaron de regreso hacia la cabaña, dos figuras moviéndose a través de la luz, a través del tiempo, a través de todo lo que había sido sanado detrás de ellos. La montaña permanecía vigilante. El viento traía el débil sonido de una melodía. La misma melodía de la caja de música, ahora débil pero ininterrumpida, resonando en el valle como un recuerdo renacido. Dentro de la cabaña, todos los objetos permanecían en su lugar, brillando bajo la luz dorada. La llave de hierro en la pared, el pájaro tallado en la repisa de la chimenea, la caja de música sobre la mesa. Y por encima de todos ellos, la presencia de las últimas letras perduraba como un suspiro. La historia de dos familias, un amor y el largo y suave trabajo del perdón. Cuando finalmente llegó la noche, el fuego parpadeó y se apagó. Ara apoyó la cabeza en el hombro de Rowan, rodeados por el tranquilo murmullo de la paz. «Mañana», dijo en voz baja, «empezaremos a construir de nuevo». Rowan asintió con la cabeza, con la mirada fija en las llamas. «Esta vez no será por castigo». «No», susurró ella, «por elección». Afuera la nieve volvía a caer, ligera, interminable, amable. La montaña respiraba, la cabaña soñaba y su historia, que había nacido del exilio, terminaba en la pertenencia, en algún lugar del silencio entre el viento y la madera. Era como si la propia montaña susurrara, «Por fin, paz».